Grabación, bueno, la transmisión. Vamos a la lección 30. Hoy es Hechos 15 del 30 al 41. Vamos a ver unos pocos versículos. Vamos a leer Hechos 15 del 30 al 41. Sí. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 15. Vamos a leer a partir del 30 y al final del capítulo. Entonces empezamos con nuestro hermano Rudy. Sí. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien no lo había despertado, a quien los había despertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ok, bueno, hice la introducción aquí al estudio. La iglesia va creciendo en número, pero también va madurando. Ya ha tenido su primer debate derivado del mayor reto en su tiempo: separar al cristianismo del judaísmo. Esto es algo que se ha hecho en armonía, pues los cristianos judíos van comprendiendo la importancia de su comunión con sus hermanos no judíos. Razón por la cual han dispuesto enviar a Judas y a Silas con la carta que debe responder a lo que afectaba el alma de los cristianos no judíos en Antioquía, quienes debían saber con exactitud lo que Dios sí esperaba de ellos y lo que no era sino cargas impuestas por la costumbre o ideas de otras personas. Sin embargo, además de este gran logro, debemos recordar que la comunión entre hermanos nunca está exenta de retos y de la importancia de la paciencia en la labor que Dios nos concede. Pues si aún Pablo y Bernabé, que han expuesto su vida por la palabra de Dios, tienen que ser perfeccionados en la unidad, cuanto más todo creyente no requiere de esta transformación que es llamada santificación. Entonces, pues vamos a ver hoy esta parte del conflicto. Dice: el concilio de Jerusalén ha terminado. Ahora Judas y Silas viajan con Bernabé y Pablo para entregar la carta que resume lo que el Espíritu y el concilio han concluido respecto de la voluntad de Dios, lo que ya estudiamos en 2 lecciones pasadas. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron ¿a dónde? Antioquía, porque Jerusalén es más alto que Antioquía, por eso siempre Jerusalén dice descendieron o subieron, cuando habla de ir hacia allá. Descendieron a Antioquía. Descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Ok. Cuando los hermanos la leyeron, la carta, ¿qué?
Se regocijaron. Regocijo es como una expresión superior a gozo. Gozarse, regocijarse es volverse a gozar más. Nuevamente. Se regocijaron por el consuelo que les impartía, porque ellos ya estaban preocupados pensando que Dios demandaba de ellos cosas que otros les habían dicho, pero que no era realmente la voluntad de Dios que ellos guardaran este tipo de cosas. Pero así ha pasado mucho a lo largo de la historia de la iglesia, que se ha exigido a la gente cosas que en realidad la palabra no exige. Luego es interesante, dice, ya que Judas y Silas eran también profetas, ¿qué hicieron? Exhortaron y confortaron. Exhortaron y confortaron. Dos acciones interesantes. Exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. O con muchas palabras, dice en la Reina Valera, ¿verdad? Exhortaron y confortaron a los hermanos. Ellos eran profetas, dice. Es muy interesante que, tal como lo mencionamos antes, en el concilio de Jerusalén, no se mencionó la participación de ningún profeta, ni hubo ninguna palabra de revelación para dejar clara la voluntad de Dios. Nadie se paró en medio de todos y dijo, a mí Dios me está revelando que su voluntad es. Nadie dijo eso. Judas y Silas no participaron del concilio como profetas, sino debido a que eran contados entre los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Esto nos enseña que en el Nuevo Testamento, los profetas no poseen un nivel de autoridad, no son parte de una jerarquía. Si alguien es profeta, como lo eran Silas y Judas, como lo era Ágabo, si alguien es profeta, no tiene ningún nivel de autoridad en ese sentido, ¿ok? En una jerarquía. Solo son creyentes con un don en particular, como todos los demás. Es decir, yo soy profeta. A ver, ¿tienes alguna palabra? No, ok, entonces siéntate. Pero eso no concede ningún nivel de autoridad, y ese es un punto que hay que asimilar. Esto deja claro que la profecía en el Nuevo Testamento no es la misma que en el Antiguo Testamento. Hoy en día muchos profetas se creen Elías, Eliseo, Ezequiel, Jeremías o Isaías. Y las mujeres todas se creen Débora, ¿no? Todas con autoridad. Pero el asunto es que no es lo mismo la profecía en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y esto tiene una razón muy clara. Los que ahora son creyentes en Cristo tienen el Espíritu Santo habitando en ellos, por lo cual el Espíritu Santo les guía a todos. No puede haber alguien que sea creyente en Cristo y no tenga el Espíritu. Miren, vamos a ver Romanos 8:14. ¿Quién, Rudy? Lo puede leer, Romanos 8:14. Y luego con Luis, 2 Corintios 14:3. Vamos a ver Romanos 8:14. Ay, es que mire, se me... Ok. Bueno, a ver, si quieres, a ver ahí, Romanos 8:14. Para el otro lado. Romanos 8:14. Bueno, a ver, adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Ningún creyente carece de la presencia del Espíritu Santo y no requieren de un profeta como en el Antiguo Pacto, donde el Espíritu solo venía sobre algunos y de manera temporal para dar un mensaje de Dios. Es decir, ¿por qué ya los profetas actuales no tienen la misma función que los profetas del Antiguo Testamento? Porque ahora todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto no lo tenían, y el que recibía el Espíritu Santo era porque tenía una tarea de Dios y por lo tanto hablaba las palabras de Dios y era un profeta. Por eso Hebreos 1:1, a ver, bueno, avisa ahí si puedes leerlo. Hebreos 1:1, vamos a ver qué nos dice. Una cuestión que tenemos nosotros que poner en orden
porque hoy en día el movimiento apostólico profético ha tergiversado mucho la Biblia. Sí. 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Antes les habló a los padres por los profetas. El 2, ¿qué dice? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Antes Dios habló por los profetas, ahora por medio de quién nos ha hablado? Del Hijo. Entonces, ¿los profetas cumplieron su misión? Sí. Los profetas ya han cumplido su misión. Ahora es el Hijo el que nos habla, o el que ha sido el último profeta. Y por eso, en ese sentido, todos los demás profetas, también tendríamos el de Mateo 12, Mateo 11, para aclarar esto. Dejen, se los busco porque la cita exacta, Mateo capítulo 11. Bueno, sí, aquí habla de Juan el Bautista y dice que los profetas fueron hasta Juan, pero bueno, ese no lo tenía aquí en el es el 13, 11:13. A ver, si alguien lo tiene ahí, si no, se los leo. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa? Que ya no hay profetas como los del Antiguo Testamento. Todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Vino Juan el Bautista y se acabaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esto es para entender que muchas veces vamos a encontrar gente que no discierne entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y además no lee su Biblia, pero se considera profeta, lo cual termina siendo totalmente incongruente, ¿no? Alguien que se diga profeta de Dios, Dios le revela, pero no lee la Biblia y menos la estudia, no tiene conocimiento de pasajes como estos. Dios habló por medio de los profetas en otro tiempo, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ya no hay profetas de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre? Bueno, dice: así que los profetas en el Antiguo Testamento no traen una revelación nueva de parte de Dios, sino que su papel, como dice, vamos a ver 2 Corintios 14:3. Nada más llega hasta el 13, sería el primero, ¿no? Sí, perdón. Primera a los Corintios 14:3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Luego ya ahí viene exhortación. Y el tercero, consolación. No habla para revelación. Un profeta no puede decir: es que a mí Dios me está revelando que es no. Sí. Entonces, pues, diremos que los pastores son profetas. En un cierto modo, Porque su trabajo. Es parte del trabajo pastoral, todo es edificar, exhortar y consolar. Exacto. Es finalmente un don dentro de otra forma. Se ha discutido mucho qué es un profeta, porque dicen, bueno, una predicación es profecía. No, porque predicación la estudias, la preparas, la analizas. Una profecía no. El profeta es un maestro, da una clase. No, porque la clase la preparas, la estudias. Una profecía no. Pero ¿qué es una profecía? Entre Wayne Grudem y John Piper definen una profecía en el sentido de algo que tú estás hablando con alguien y Dios te hace sentir respecto de la necesidad de esa persona. Es decir, una comprensión espontánea sobre una situación de la cual tú tienes que hablar. En la consejería puede haber profecía. En la enseñanza puede haber profecía, es decir, más la enseñanza no es en sí la profecía, pero tú estás enseñando y tú te das cuenta en un momento dado, hay un sentir, y es la predicación que tú estás dando, y hay un sentir sobre algo que reforzar, porque tú te vas dando cuenta en una forma, el Espíritu finalmente te va mostrando algo que está habiendo de necesidad, y esa es una profecía, porque ahí se requiere exhortación, confortar o edificar.
Entonces, edificar, exhortar o consolar. Esa es la cuestión para la cual está la profecía, pero ya no trae revelaciones nuevas. Esa es la cuestión que hay que comprender, porque ni Silas ni Judas participaron dando profecía en el concilio de Jerusalén, y ningún otro más. Entonces, Silas y Judas también eran profetas, exhortaron, confortaron a los hermanos con un largo mensaje, no dice con nuevas revelaciones. Entonces, podríamos decir que el don de profecía puede ir acompañado del don de exhortación, del don de consejería, etcétera, porque finalmente los dones trabajan unos junto con otros, ¿no? Un pastor debe tener varios dones, es cierto. Un maestro para la enseñanza también debe tener determinados dones que el Espíritu da. Bueno, ok, entonces no sé si haya preguntas sobre esto. Entonces el 4, ¿cómo queda? Así que dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Bueno, entonces, hermano, cuando una persona está profetizando debe de haber estas 3 características. Exactamente. No nomás, por ejemplo, yo he visto en el YouTube que dicen nada más que su fecha de nacimiento y que tiene un familiar que se murió en tales fechas. ¿Y eso qué? Es ya Pues más eso que como... tiene mi vida, ¿no? Si me dan la fecha de mi familiar que ya falleció, digamos que hace años, ¿no? Ajá. Entonces ahí sí podemos ver que pues es blasfemia ante Dios porque están hablando en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, algo que algo Dios... que no dijo Dios. Exacto. Si Dios me está exhortando a lo mejor en mi pecado, Ajá. entonces ahí lo puedo ver como que sí, verdaderamente pues está profetizando tal persona, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, en este caso, digamos que alguien me está profetizando a mí, es forzosamente que tiene que ser, digamos, de mi iglesia, donde me congrego, o sea, con mis pastores, con mis hermanos en Cristo, o también puede ser otra persona cristiana de otra iglesia. Pues mire, eso... Así, Ajá. Pues digamos que el que en realidad... Hay una cosa, el asunto es que hay dones que funcionan una vez y ya, hay dones que funcionarán varias veces, porque alguien puede profetizar una vez y ya. Pero el asunto es que quien exhorta, quien consuela, quien hace estas labores, finalmente tiene la intención de edificar. El problema es cuando la intención es la de establecer autoridad. Yo doy profecía, entonces yo soy autoridad. Pero pues ahí no tiene que ver mi autoridad, porque si no, él no me alimenta, por ejemplo, digamos que un pastor, sí. Digamos que como yo ando vendiendo me encuentro un pastor y me profetiza, pero pues él no tiene ninguna autoridad sobre mi vida, porque no vela mi vida espiritual, digamos. Exactamente. No, ahora, a menos que no sí está. Dios le puede usar para decir, hermana, yo la veo que usted tiene esta situación y noto su corazón así. Dios puede estar hablando. Esa es una cuestión. Pero ahí, es decir, el problema es que como ha habido abusos, siempre cuando hay abusos en algo empieza a haber desconfianza, y eso es lo que promueve que muchas veces dejemos ya de creer en algo. Por eso Pablo decía que no se menosprecian las profecías, pero era por el hecho de todos los abusos. Ahora, la realidad es que estos profetas funcionan solamente hasta ese nivel, es un nivel muy corto. Es decir, Judas y Silas no eran los pastores de la iglesia, aunque el Silas después vamos a ver que se queda ahí, pero ellos fueron esto para animar a los hermanos. Es decir, tenían palabras que animaban, exhortaban a los hermanos, los confortaban. La tercera es consolación ahí, Rudy. Edificación, exhortación y consolación. Es decir, muchas veces es el traer una palabra de consuelo. Ahora, quien hace eso no necesariamente va a decir soy profeta. El problema es que hoy ha habido ese abuso en un movimiento donde el que es profeta es autoridad y toda su palabra es ley. Pues que además, como dice la hermana, esas personas luego manifiestan algo pues, que realmente es muy triste, ¿no? Una falta de temor a Dios, porque cómo usan su nombre con tanta facilidad para decir algo que ellos saben que es mentira. Porque no podemos decir, ay, es que no saben. No, sí saben que lo que están haciendo está mal. Lo que decíamos, muchos hacen actos proféticos, porque Ezequiel los hizo, porque Dios mandó a Elías, pero tenemos que leer que eso ya acabó con Juan el Bautista, hasta ahí llegó. Quienes dicen y sustentan eso y luego hacen escuelas de profetas,
No necesariamente están leyendo la Biblia para basar en ello su entendimiento sobre este don. Entonces es algo que en un modo nos habla de que la falta de temor también va acompañada de una ignorancia, porque muchas veces es buscar un papel de autoridad en la iglesia más que en realidad edificar a los creyentes. Porque yo recuerdo cuando menciona David hace muchos años de una iglesia aquí que abrió su escuela de profetas, y una amiga empezó a ir y dejó de ir. Luego un día estábamos platicando y yo le pregunté, ¿pero por qué ya no vas? Y ella me dijo, es que me puse a platicar, dice, somos casi puras mujeres, dice, y me puse a platicar con ellas, dijo, y encontré en ellas, dice, la gran mayoría de las que van ahí tienen una cosa en común. Y yo dije, pues ¿cuál es? Dice, todas eran brujas o les gustaba la brujería. Dice, entonces, que ella dijo, a mí me dio miedo. Dije, no, pues ¿por qué a tantas mujeres que eran brujas o les gustaba la brujería, qué están haciendo aquí? Y ya yo luego me acuerdo, porque luego pues en Facebook, ¿no?, aparece gente que según es toda su profecía, y uno los he leído y pues son unos charlatanes, ¿no? Pero en realidad yo me he dado cuenta de que muchos de ellos, para muchos cristianos, no sé si llamarlos cristianos, que les gustaban los adivinos y la astrología y todo eso, ahora recurren a esos disque profetas, como antes acudían a los adivinos. Sí, hay desgraciadamente, ¿no?, el hecho de que la necesidad humana no ha cambiado en cuanto al que dice ser cristiano y ahora busca que le lean la suerte, pero al estilo cristiano. Entonces, desgraciadamente se ha creado eso. Por eso tenemos que tener claro esta situación. Bueno, dice, después de pasar allí algún tiempo, Silas y Judas fueron despedidos en paz. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien que quedarse ahí, allí. O sea que nomás Judas se fue. A Silas le pareció bien quedarse allí. Ellos fueron despedidos en paz, estuvieron un tiempo, algunos días seguramente, eran viajes de días, así es que se quedaron allí algunos días, fueron despedidos en paz, pero Silas decidió quedarse allí. Bueno, también Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, ¿haciendo qué? Enseñando. Se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Las buenas nuevas de la palabra del Señor. Un aspecto importante de este versículo es que al decir muchos otros, recordemos que Bernabé y Pablo eran maestros y profetas que había en la iglesia de Antioquía. Dice, muchos otros nos enseña que el grupo de quienes enseñaban en Antioquía había crecido con respecto al que se menciona en el 13.1, y en el 13.1 solamente se podían nombrar porque no eran muchos. Dice que eran profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban el negro, Lucio de Cirene, Manaén y Pablo. Entonces son, ¿cuántos son? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, 5. Ahora dice que con muchos otros, es decir, la obra va creciendo y entonces hay más gente participando ya respecto del ministerio. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos ¿a quién? A los hermanos. Dice después de algunos días. La verdad es que no podemos determinar cuánto tiempo pasó entre que terminó el primer viaje
y en que empezó el segundo viaje, pero pasó un buen rato. Fueron a Jerusalén, estuvieron un tiempo en Antioquía, entonces Pablo le dijo a Bernabé: volvamos, visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado ¿qué? La palabra del Señor. Donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están, cómo les está yendo, cómo va la iglesia. Es un aspecto que llama mucho la atención, porque la instrucción de cada iglesia fue muy poca antes de que, cuando pasaron Bernabé y Pablo. Pasaron, no tocó el otro lado de la hoja. Pásale otra hoja. Ahora sí que le pasó esa. Pasaron, plantaron la iglesia y se fueron. Nombraron ancianos, dijeron, pero ¿qué tanta enseñanza había? Bueno, hay algunos aspectos que son interesantes para ver cómo están los hermanos. Dice, Lucas no señala con exactitud el tiempo que pasó antes de la iniciativa de Pablo de visitar a los hermanos donde habían predicado el evangelio. Sin embargo, sin importar cuánto tiempo haya pasado, es notorio el hecho de que ellos predicaron la palabra, ordenaron ancianos y se fueron confiando que las iglesias se mantendrían. Esto habla de la confianza en Dios, quien sustenta a su pueblo. Había motivos para hacerlo de esa manera, pero era la obra del Espíritu Santo. Ok, entonces, esto es lo que llama la atención. ¿Cómo plantaron la iglesia? En un viaje estuvieron a lo mejor una semana y prepararon, o a lo mejor estuvieron un mes. ¿Cuánto tiempo nos da un mes ahora para preparar a un pastor o alguien que dirija una iglesia? El asunto es que ellos estaban confiando en la voluntad, en la obra de Dios. Y los nuevos creyentes, finalmente también había una ventaja, no había tanta distorsión de la palabra. Era en un cierto modo más fácil ser instruido, porque hoy en día tenemos que enseñar sobre todas las cosas. Digo, si habla uno del bautismo, hay como 30 corrientes sobre ello. Y ideas de muchos aspectos. Si hablamos de cualquier tema en la iglesia, hay un montón de cosas. Entonces, en aquel tiempo podríamos decir también era un poco más sencillo, porque solamente se enseñaba que Jesús era el Cristo, como las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en él, y seguramente recuerden que había judíos por todos lados, y judíos convirtiéndose al Evangelio podían compartir la palabra ya enfocándola en Jesucristo. Hoy en día eso ya no sería una cosa que viéramos, sino excepcional nada más. Bueno, ok, dice, Bernabé quería llevar también con ellos ¿a quién? Juan. A Juan. Recuerden que Bernabé se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron un apodo, hijo de consolación, Bernabé. A Juan le pusieron un apodo también, porque él se llamaba Juan, pero el apodo de Juan es en latín, porque Marcos es un nombre latino, pero este Juan era judío y posiblemente, muy seguramente por ser familiar de Bernabé, era también de la tribu de Leví. Pero el apodo es en latín, igual que Pablo. Pablo se cambió el nombre de Saulo, que es en hebreo, a Paulo, porque es el nombre real. Llama la atención que ahí en Hechos, en donde habla en el 11, creo que es, en el 12, 13, porque acá, en el 13, que ahí donde dice que Saulo también se llamaba Pablo, el cónsul también se llamaba Pablo, pero le ponen Paulo. Es el mismo nombre, Pablo. ¿Ok? Entonces, son nombres que usaban de hebreo a latín. Bueno, Juan llamado Marcos. ¿Ok? Se llamaba Juan, lo apodaron Marcos. Ahorita vamos a ver qué significa Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado, al desertor, y eso ya está grave. Ya no calificaba para ser un buen cristiano, ni siquiera, y menos para acompañarlos. Era un desertor. ¿Y cómo lo vería
Pablo, porque la cosa es que ¿dónde se les pegó Marcos? Seguramente en el Concilio de Jerusalén, se volvió con ellos a Antioquía, o a lo mejor fue de Jerusalén a Antioquía, pero hay una cosa, para Pablo, Marcos era un desertor, quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Es decir, un mal cristiano. ¿Qué pensaría Pablo de Marcos? Pues nos podemos imaginar, aunque tampoco vamos a levantarle falsos a Pablo, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo quería, o al menos no lo veía como una persona digna de ir con ellos, porque se va a volver a regresar. Y hay corazones así en los cristianos. Ok, no los había acompañado en la obra. Es sorprendente, pero entre estos dos grandes ministros de Dios se produjo un desacuerdo, lo que habían vivido juntos. Y de hecho, Pablo en cierto modo diría, bueno, Bernabé, tú eres el que me trajo a la iglesia, tú eres el que me guió, me apoyó cuando nadie me quería. Recuerden que todos le daban la vuelta a Pablo, ¿y quién fue el que lo llevó con los hermanos? Bernabé fue el que se encargó de Pablo, porque ese era el corazón de Bernabé. Y Pablo, que había sido rechazado, ya se le había olvidado que también a él la gente no lo quería ver porque había perseguido a la iglesia, aunque eso era parte de su pasado. Y sin embargo tuvo una nueva oportunidad porque pues se había convertido a Cristo. Pero Marcos ya se había convertido a Cristo cuando los desertó. Bueno, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. ¿Sabes qué? Tú por tu lado, yo por mi lado. Y eso no se ve muy cristiano. No obedece mucho a las palabras de Jesús, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Pero se produjo entre ellos. Ahora, se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. ¿Qué importancia tenía para Bernabé Chipre? Vamos a ver el 4:36. Quien quiera leerlo, porque ya ni llevo orden en esto. Hechos 4:36. Y alguien, Hechos 13:4. Hechos 4:36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Por qué Chipre? Porque era la tierra, el terruño de Bernabé, a la fuerza de la familia ahí, sus primos, sus tíos, sus abuelos. Y ahora recordemos una cosa, dice, fue donde iniciaron la obra en su viaje anterior, que dice Hechos 13:4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. El viaje empezó en Chipre, no por elección de Bernabé, sino del Espíritu Santo, pero en Chipre había algo, la familia de Bernabé, su tierra natal. Bernabé agarró al primo, sobrino, se discute, los traductores le ponen unos primo, otro sobrino, el término unos lo traducen, es el mismo término, pero unos lo traducen como primo, otros como sobrino. Lo agarró y se fueron a Chipre. En la lección 23 señalamos que Marcos era primo o sobrino de Bernabé. Miren, vamos a ver Colosenses 4:10, porque la Reina Valera lo traduce como sobrino y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como primo. Colosenses 4:10. A lo mejor eran primos, sobrinos. Pues, posiblemente. Colosenses 4:10. Era de esas relaciones, no, que luego hasta le preguntas, ¿y tú qué eres mío? ¿Eres primo, sobrino? ¿Qué? Bueno, pero el término de hecho el diccionario dice que más bien es sobrino. Pero vamos a ver, Gálata, ¿qué quedamos? Colosenses 4:10, ¿qué dice? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos,
Si fuere a vosotros, recibidle, sobrino. Sobrino, dice ahí. En la Nueva Biblia de las Américas dice primo. Bueno, finalmente era familia. Lo cual, además, hay unos, luego uno tiene tíos muy jóvenes y les parecen primos, ¿no? Entonces, bueno. Lo cual, además del carácter compasivo y afable de Bernabé, nos permite entender su insistencia en llevar a Marcos. Bernabé era de un tipo de carácter muy contrastante con Pablo. Pero Pablo escogió ¿a quién? A Silas, que se había quedado ahí. Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos A la gracia del Señor. a la gracia del Señor. ¿Cómo le fue a Bernabé? No sabemos, le podemos preguntar en el cielo. Pero yo creo que por ser el tipo de hombre que era, le fue muy bien. Pablo era más fuerte en cuanto y a lo mejor hasta en su preparación, pero finalmente era un hombre que Dios iba a usar tremendamente. Por eso en su conversión, de hecho, dijo: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces, es a quien vamos a seguir en la historia de Hechos. Bueno, así que Pablo y Silas viajaban por Siria y Cilicia. O sea, ahí en Antioquía estaba en Siria, Cilicia era otra provincia romana, por donde ya habían pasado porque iban confirmando a las iglesias. Ya aquí habla en plural de iglesias. Ok, aquí vemos dos tipos de ministerio. Podríamos decir que uno se distingue por la misericordia, el de Bernabé, aunque no por eso Pablo no fuese misericordioso. Y el otro ministerio se distingue por la disciplina, el de Pablo, aunque no por eso Bernabé no fuese disciplinado. Pero esto habla más de la personalidad de ambos, pues Bernabé vendió sus propiedades para bendecir a los hermanos, ya lo leímos hace un rato. Y Pablo fue un fariseo sobresaliente en la disciplina en la que se le formó más que sus contemporáneos, que dice Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ok, bueno, no sé si es Gálatas 1:14. Ay, no es cierto. Dice, yo A ver. aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ok, aún dentro de los fariseos Pablo era igual, así duro, aventajaba a sus contemporáneos. Yo creo que él dijo: bueno, ¿y qué? ¿No van a hacer nada contra los cristianos? Y a lo mejor, fue él el instigador. Entonces, él era un hombre muy disciplinado. Decía: si esto creo, lo creo, y lo creo hasta el final, hasta la muerte. Era como la contraparte intelectual de Pedro, ¿no? Es decir, porque Pedro era así de, me aviento, ¿no? Bien impulsivo, bien, no la pienso. Pero Pablo era muy apasionado, pero intelectualmente. Exacto, Pablo y Pedro, ambos apasionados, pero uno más emocional y el otro más intelectual. Ok, lo más interesante de esto es que ambos son útiles para Dios. ¿Y quién tenía la razón? Ambos. O sea, Pablo tenía razón en lo que decía y Bernabé también tenía razón en lo que decía. Entonces, ambos son útiles para Dios, tal como lo han sido los ministros metódicos y exigentes anglosajones. Bueno, también podríamos hablar de esos coreanos que son bien duros, ¿no? También, y muy disciplinados, y ven un cristianismo mucho al estilo taoísta, ¿no? Entonces, mucha disciplina y poca piedad. Entonces, dicen, al igual que los bondadosos ministros latinoamericanos. ¿Cómo es el ministro latinoamericano? Pues acá más,
compañerismo más, y la disciplina, bueno, pues ya nos desvelamos hablando, y ya mañana empezamos a lo mejor un poquito más tarde, ¿no? Y en un anglosajón, ¿no? A las 7 y a las 7 se hace. O sea, este tipo de carácter se manifiesta. Pero esto nos habla finalmente de formas de cada uno. Dice, lo cual ambos casos lo deben al tipo de cultura y no por ser mejores o peores cristianos. Entonces, de hecho, no es el latinoamericano, es todo el latino, porque los franceses, los italianos, españoles y portugueses son iguales. No sabemos los rumanos metidos ahí entre puro eslavo y turco y todo eso, como sean, pero al menos sí todos los latinos, ese es un carácter muy, muy común, los de lengua romance, ¿verdad? Entonces, esto es común y por eso hay esta diferencia con respecto al norte de Europa, más seco, más duro, más disciplinado, diríamos, ¿verdad? Entonces, esto no es cuestión de desechar la obra de ninguno, ni de tratar de imitar a otros debido a su carácter. Aquí lo importante es entender con quién se debe unir cada uno para trabajar en armonía. Y debido a los resultados del ministerio de Pablo que nos narra el libro, y no dudamos que los haya habido también con Bernabé, esta situación fue prevista de antemano por Dios para formar 2 equipos. Ahora, no que Dios lo provocara, pero Dios sabía que estos 2 hombres en algún momento iban a hallar sus diferencias. Digo, alguien poniéndoles atención a la forma de ser de ambos en algún momento diría, va a llegar el momento en que cada uno va a trabajar por su lado. Y Dios proveyó. ¿Por qué se quedó Silas en Antioquía? Porque Pablo iba a necesitar un compañero. ¿Por qué llegó Juan Marcos otra vez y no se quedó en Jerusalén? Entonces Dios lo previó para formar 2 equipos. Consideremos que la obra ha crecido mucho, las distancias son extensas, incluso hay que andar en barco. Por lo tanto, Marcos, aquel desertor y tal vez frágil en su compromiso con Dios, estará mejor con su pariente Bernabé para ser formado en la fe. Pues un día, guiado por el apóstol Pedro, según la tradición, escribirá el evangelio que lleva su nombre. Por su parte, Silas, si no hubiera habido evangelio de Marcos, si Marcos dicen, ya échalo a la basura, no, ese no sirve, que se vaya a su casa, nunca escribe el evangelio, tendríamos 3 evangelios, ¿no? Bueno, por su parte, Silas, un hombre claramente comprometido con Cristo y su iglesia, porque la fama viene de que el concilio junto con Judas lo nombró para ir a consolar a los hermanos y llevar la carta en Antioquía. Entonces tenía un testimonio, y se ha quedado en Antioquía porque Dios iba a disponer de él para su obra junto con Pablo. Es interesante, miren, yo algo que veo en el carácter de Bernabé. ¿Qué tanto sufrió Bernabé en su viaje con Pablo? Pues fueron de palabras, porque al que apedrearon fue a Pablo. A Bernabé, ¿qué le hicieron? No le tocaron ni un pelo. Pero a Silas hasta la cárcel va a ir a parar, junto con Pablo. O sea, había algo que Dios no hacía con Bernabé, porque Bernabé dice que el que hace misericordia, haya misericordia. Bernabé, un hombre misericordioso, de consolación, Dios lo trató de una buena manera. Es como en la Reforma, no me acuerdo el nombre de este último reformador que pusimos ahora en la presentación, y que dice que fue como que ¿cómo se llama? Bueno, lo que brilló más en la Reforma, y que finalmente llevó una larga vida, y de todos los reformadores fue el único que no estuvo bajo estas presiones que todos los demás sufrieron, ¿no? Pero finalmente esa es la cuestión. Bernabé, un hombre de consolación, y Silas, un hombre muy comprometido, fue puesto para ir con Pablo a sufrir todo lo que Pablo iba a sufrir, ¿verdad? Bueno, dice, y fue así que con algo de tiempo, Pablo sería instruido, porque Pablo también tenía que aprender, sería instruido por Dios sobre el instrumento útil que llegaría a ser Juan Marcos, de quien más adelante se expresaría de manera muy distinta en este pasaje. Miren, está 2 Timoteo 4:11, ¿quién lo busca? Porque voy a repartir los últimos pasajes. Ok, Rudy, 2 Timoteo 4:11.
Luego tenemos Filemón 23, ese no tiene capítulo, hermana Sandra. Ok, 23 y 24. Y luego tenemos, bueno, Colosenses 4:10 ya lo leímos, donde es primo tío de Bernabé, digo, de Marcos, Bernabé. Bueno, luego Primera de Pedro 5:13, ¿quién lo lee? ¿Natán? Ok. Y bueno, creo que son todos los que hay. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ok, noten cómo, aunque aquí el pasaje suena un poco frío, me es útil, tráemelo porque a mí me sirve. El punto es que eso no es todo lo que Pablo pensaba de Marcos. Pero Pablo le dice a Timoteo, a quien ya pronto conoceremos en el siguiente capítulo, solo, ¿quién está con Pablo? Lucas. Fíjense, Pablo y los evangelistas, Lucas y Marcos, ¿no? Y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo. A lo mejor hasta eran como de la misma edad. Bueno, no, Marcos sí era el joven desnudo, ya era más grande. Sábana, ¿no? Es el de la sábana. El de la sábana. Ahí en el arresto de Jesús, pues ya tenía más añitos, ¿verdad? Pero bueno, tráelo, toma Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya no es un desertor, ya no es un hombre no comprometido, ya es alguien útil para el ministerio. Sí, ha de haber sido más o menos de la edad de Pablo, ¿no? Sí, porque Pablo, ¿en qué año fue llamado? Bueno, vamos a ver, luego veríamos eso. Filemón 23 y 24. ¿Alguien? Sí. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, Pablo incluye a Marcos en la lista de personas que envían saludos a Filemón, colocándole dentro de su equipo de trabajo. Es decir, estaba trabajando con Pablo, tal como en el pasaje ya visto de Colosenses 4:10, donde también Marcos, el sobrino o el primo de Bernabé, envía saludos a la iglesia de Colosas. Un cambio que manifiesta la obra de Dios, tanto en Pablo como en Juan, apodado Marcos, cuyo apodo en latín significa ¿qué? Gran martillo. Gran martillo. Era como un privilegio ser apodado Marcos, era el martillo fuerte. Y todavía no existía Lutero, para que no digan que el martillo de Lutero. Pero, ok, gran martillo. En cuanto a la relación entre Pedro y Marcos, vamos a ver primero Pedro 5:13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Ok, dice que la que está en Babilonia, se refiere a una iglesia. Algunos dicen que Pedro nunca fue a Babilonia, y Babilonia ya era un pueblo de pastores para ese tiempo, que más adelante desaparecería, que no se tiene registro de haberse plantado ahí alguna iglesia, sino que más bien en una cierta forma, para no delatarse, está en Roma, pero llama a Roma Babilonia, porque hay registro de que Pedro fue a Roma. Ok, él dice la iglesia, la entendemos, porque él no está hablando de iglesias y no está hablando de Roma. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, también la iglesia de los elegidos, los saluda, y también mi hijo Marcos. Algunos dicen es una muestra de afecto hacia Marcos, pero otros dicen el asunto es que Marcos, la casa donde Pedro cuando salió de la cárcel, fue precisamente a la casa de María, la madre de Marcos, de Juan llamado Marcos. Quiere decir que había una confianza y que posiblemente Marcos haya sido discípulo de Pedro. Entonces, pero finalmente la tradición dice que Marcos, todo lo que escribió del Evangelio, lo escribió guiado por Pedro, que Pedro en realidad es el Evangelio de Pedro.
Entonces, bueno, por eso dice, lo saluda y también mi hijo Marcos. Marcos también estuvo con Pedro. Dice, útil para Pablo, amado por Pedro, redactó un evangelio. El débil Marcos estuvo en primera fila, estuvo con Pablo, con Bernabé, con Pedro. Estuvo en primera fila, para lo cual fue transformado por la enorme gracia de Dios, tal como Él lo desea hacer con cada uno de nosotros hoy. Y podemos ser como Marcos, sin compromiso. A lo mejor algunos lo consideran que era medio fresa y dijo, ay no, ya todo este viaje está muy cansado, yo me voy con mi mamá, ¿no? Y porque habla de su mamá, no habla de su papá, entonces pues a lo mejor muchos dicen era un hijo de mami, ¿no? Entonces no sabemos, finalmente cuando veamos a Marcos en el cielo va a ser otro. Pero esto es algo que nos enseña quién dio esa transformación. Pero el que fue usado para ello fue Bernabé. Pero Pablo sería instrumento para Dios también. Entonces vemos la diferencia de carácter, la diferencia de cultura, porque muchos hoy quisieran ser, muchos mexicanos, latinos, ser así como los anglosajones que son muy, como Pablo. Pero si nos toca ser como Bernabé, eso no tiene nada de malo. Misericordiosos y otra oportunidad y todo esto. Y finalmente lo hay de ambos tipos en todo, porque tampoco decimos que todos los anglosajones sean así duros, ¿no? Pero bueno, pero hablamos de culturas, la famosa cultura del trigo, la del arroz y la del maíz que se dibujó en un tiempo. Ya está rompiendo eso mucho, pero son cuestiones en las que Dios utiliza a cada uno de acuerdo a su carácter. Ningún cristiano debe ser copia de otro cristiano. Ok, todos debemos ser imagen de Cristo. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿No? Si no, pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu palabra, te damos gracias por lo que nos permites estudiar hoy, Señor. Gracias por cada uno de los que ha estado atentos a este estudio en la transmisión. Gracias, Padre, por lo que tú nos concedes, Señor, y nos guías en tu palabra para formar en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, que es el modelo. Podemos aprender de Bernabé, podemos aprender de Pablo, pero el modelo a seguir, a quien nosotros debemos llegar a ser imagen, es Jesucristo. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para poder aprender de estos grandes hombres y llegar a ser como tu Hijo Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Amén. Dios les bendiga.